que bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no le tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella, y que cielos y tierra beben de ella, aunque es de noche. Su claridad nunca es oscurecida, y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche. El torrente que nace de esta fuente, bien sé que es tan capaz y omnipotente, aunque es de noche. Hola queridos teófilos, sean todos bienvenidos a La Fonte, Escuela de Biblia y Espiritualidad. Estamos en el mes de julio y en este mes, de una manera muy bella, celebramos con devoción a María en la advocación del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen. Es por eso que quisiera que en este día, en este encuentro, nos encomendemos al amparo maternal de la Santísima Virgen María, y que por su intercesión Dios nos ilumine, nos guíe con la luz de su Espíritu Santo. Por eso, allí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y a través de esta canción dispón tu corazón para vivir el encuentro de hoy. Enséñame, mamá, enséñame a orar, enséñame a confiar y de tu mano caminar. Arrúllame en tus brazos, ven y guía mis pasos. Dulce Madre, junto a ti yo quiero estar. Totus tus, todo tuyo. Vengo a entregarte mi corazón. Tómalo y llévalo junto a tu Hijo. Recíbelo, tómalo y llévalo junto a tu Hijo. Abrázalo, abrázalo, abrázalo. Tómalo y llévalo junto a tu Hijo. Recíbelo, tómalo y llévalo junto a tu Hijo. Abrázalo. Sé que al final tu corazón inmaculado
Santa María, Reina y hermosura del Carmelo, ruega por nosotros. Santa María, Reina y hermosura del Carmelo, ruega por nosotros. Santa María, Reina y hermosura del Carmelo, ruega por nosotros. Bien, queridos teófilos, cuando iniciamos nuestra escuela, La Fonte, Escuela de Espiritualidad y Biblia, yo utilizaba dos metáforas, la metáfora del viaje y la metáfora del camino. Y al utilizar estas dos metáforas quería precisamente ilustrar o indicar de algún modo el proceso que vamos a tener en nuestra escuela. Pero también al contemplar estas dos metáforas, podemos evidenciar o darnos cuenta que cuando nosotros iniciamos un viaje o emprendemos un camino, a veces es necesario tomarse una pausa en mitad del viaje o en mitad del camino. Y tomarse una pausa para descansar, por un lado, pero también tomarse una pausa para contemplar el camino recorrido. Pues bien, hoy quisiera que nos tomáramos una pausa aquí en nuestra Escuela de Espiritualidad y Biblia para contemplar el camino que hemos hecho y así, de alguna u otra forma, comprender el tema o todo lo que hemos tratado o compartido en los diferentes encuentros, sobre todo en los dos últimos, cuando empezamos a hablar sobre el tema de la revelación. Y detenernos o tomar esta pausa nos va a servir o nos va a llevar para comprender de qué manera eso que hemos visto en los encuentros anteriores se traduce, se aplica en nuestra experiencia de fe. De qué manera eso que hemos compartido en los encuentros anteriores lo vemos también reflejado en nuestra vida concreta, en nuestra vida cotidiana. Prácticamente en el primer encuentro, cuando hablamos de la revelación, cuando empezamos a abordar este tema, prácticamente en esa primera parte hablamos de una sola cosa, o tratamos, el tema fue solo uno, y es que para comprender la revelación bíblica era necesario tener como punto de partida que Dios habita o está presente en el ser humano. Para comprender la revelación bíblica, decíamos aquella vez, es necesario tener como fundamento esta realidad del misterio de Dios en el ser humano. Es decir, que partíamos del hecho de que somos casa de Dios, templo de Dios, morada de Dios. ¿Y por qué este es el punto de partida para comprender la revelación bíblica? Hombre, por una sencilla razón. Porque antes de que Israel fuese pueblo y mucho antes de que los textos bíblicos se pusieran o de que la Biblia fuera escrita, Dios ya se había revelado. Por eso, para comprender la revelación bíblica, es necesario partir desde este principio, del principio de que Dios está presente en ti y en mí, de que Él nos habita, de que somos casa de Dios, de que somos templo de Dios, de que somos morada de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Esta revelación de Dios desde los inicios de la humanidad hasta el día de hoy
esta revelación se llama revelación esencial. Ojo, desde el inicio hemos partido desde allí, de que Dios se ha revelado desde el inicio de la humanidad y se sigue revelando hasta el día de hoy. Esta revelación se llama revelación esencial. La revelación bíblica es parte de esta revelación esencial, es decir, es un momento importante, es un momento particular, es un momento privilegiado dentro de toda esta revelación esencial. Cierro paréntesis. Por eso es importante, para entender la revelación bíblica, es importante y es necesario partir de la revelación esencial. ¿Y por qué es necesario partir de esta revelación esencial? Hombre, porque así también podemos comprender la voluntad de Dios con cada uno de nosotros. Así podemos comprender qué quiere Dios de ti y de mí al habitar en nosotros. ¿Y qué es lo que la Biblia nos dice? Si no partimos desde allí, queridos hermanos, desde este presupuesto, entonces para comprender la revelación bíblica, entonces estaríamos cometiendo, a la hora de leer la Biblia, estaríamos cometiendo los mismos errores de siempre. Es decir, estaríamos creyendo que Adán y Eva sí existieron, que Dios creó el mundo en 7 días, que literalmente Jesús multiplicó los panes y los peces, o pensaríamos que la voluntad de Dios fue que tu ser querido se muriera, o que tú perdieras el empleo, o que se te cayera la casa, o que la voluntad de Dios es que haya tanta injusticia y catástrofes en el mundo, o incluso estaríamos pensando o creyendo que este virus, esta pandemia, es porque Dios así lo ha querido, porque eso es lo que muchos están diciendo. Eso es un castigo de Dios. Es decir, que Dios quiso que el coronavirus precisamente nos contagiara a cada uno de nosotros. Y ese error de lectura lo cometemos cuando no tenemos en cuenta precisamente esto que les he dicho ahora mismo. Bien, teniendo en cuenta esto, en el segundo encuentro, es decir, sobre la revelación, es decir, el encuentro pasado, ¿cuál fue el tema o de qué tratamos? Tratamos prácticamente de lo siguiente, de que si Dios me ha revelado su voluntad, entonces partíamos de una pregunta: ¿cómo yo puedo conocer o saber cuál es la voluntad de Dios? De allí partíamos o tratábamos el tema, el encuentro pasado, ¿verdad? Partíamos desde esa pregunta y eso fue prácticamente todo lo que vimos. Y así decíamos entonces, partíamos del hecho de que a Dios no lo podemos conocer porque nosotros conocemos a través de nuestros sentidos. Es decir, nosotros exploramos, conocemos el mundo a través del tacto, a través de la vista, a través del gusto, a través del oído, a través del olfato. Esa es nuestra manera de explorar o conocer el mundo, a través de nuestros sentidos. Pero a Dios no lo podemos conocer a través de nuestros sentidos, porque a través de nuestros sentidos o con nuestros sentidos no podemos percibir a Dios. ¿Por qué? Porque solo con nuestros sentidos podemos percibir, esto es, ver, tocar, oler, escuchar,
En fin, solo cosas finitas. Solo cosas finitas. Y a Dios no lo podemos escuchar, no lo podemos tocar, no lo podemos ver, en fin, porque Dios es infinito. Pero también hay otra cosa, que al yo explorar el mundo, la realidad, es decir, conocer el mundo a través de mis sentidos, asimismo yo me voy haciendo una idea o una imagen de eso que estoy conociendo o de eso que estoy explorando a través de mis sentidos. Y si yo a Dios no lo puedo conocer a través de mis sentidos, porque no lo puedo tocar, ver, oler, en fin, entonces no me puedo hacer una imagen de Él. Y por eso decíamos que a Dios, ojo, que no podemos hacernos ninguna imagen de Dios, que toda imagen que nos hayamos hecho de Dios no es Dios. Por eso decíamos eso en el encuentro pasado. Y entonces, si toda imagen de Dios que nos hacemos de Dios no es Dios, entonces ¿qué es? Es un ídolo. Y hay personas que viven de ídolos, porque se fabrican una imagen y piensan que es Dios, pero no es Dios. Y allí, queridos hermanos, que alguien en estos días me decía, Padre, y entonces cuando una persona está en crisis y dice que perdió la fe, ¿cómo podemos entender eso? Y yo le decía, bueno, muy sencillo, no es que haya perdido la fe, sino que sencillamente se ha dado cuenta de que esa imagen que ella tenía por Dios no era Dios. Así de sencillo. ¿Y por qué no ha perdido la fe? Porque nosotros no podemos perder la fe. ¿Y por qué no podemos perder la fe? Porque es que la fe no es algo, sino que la fe es alguien. La fe es Dios mismo, que se ha donado a cada uno de nosotros. Si ven allí donde está el principio, desde donde partimos, hasta ese principio nos sirve para contemplar y mirar también qué es la fe, que después lo vamos a ver más adelante. Porque la fe es Dios mismo que se te da como don. Sí, Dios que se te ha donado. Por eso cuando una persona dice que no tengo fe, verdaderamente lo que está queriendo decir es otra cosa. O mejor, lo dice porque no sabe que yo no puedo vivir sin fe y que yo no puedo perder la fe, porque es que Dios siempre está presente en mí. Pero bueno, eso lo vamos a ir analizando y viendo más adelante, más adelante. Por ahora quisiera que vayamos precisando para ir aclarando estas ideas que hemos tratado en los dos últimos encuentros sobre la revelación. ¿Por qué? Porque, hermanos, queridos teófilos, es necesario tener claro estas ideas, esto que les he compartido. ¿Para qué? Para que al momento, a la hora de acercarnos al texto bíblico, a la revelación bíblica, podamos comprender, ahí sí, de qué se trata. Entonces, decíamos que a Dios no lo podemos conocer. Y porque no lo podemos conocer, tampoco nos podemos hacer una imagen de Él. Pero sí lo podemos experimentar. Y de hecho, lo experimentamos en nosotros cada vez que nos sentimos movidos a hacer el bien desinteresadamente a los demás. Y aquí subrayo desinteresadamente. ¿Por qué? Porque hay veces que hacemos el bien, pero no desinteresadamente, sino interesadamente. Y allí no estamos haciendo experiencia de Dios, sino que allí lo que estamos haciendo es manifestando nuestro límite. Claro, nuestros egoísmos, nuestra avaricia, en fin, estamos manifestando es eso. Solo hacemos experiencia de Dios o experimentamos a Dios cuando
hacemos el bien desinteresadamente a los demás. Y hacer el bien desinteresadamente a los demás es posible porque Dios está en ti. Dios está en ti. De tal forma que cada vez que tú y yo nos sentimos movidos a hacer el bien a los demás, estamos haciendo experiencia de Dios. Es decir, lo estamos conociendo. Y en esa misma medida vamos tomando conciencia de su presencia en nosotros y de su obrar o de su actuar en nuestra propia vida. Vean cómo ya empezamos a meter la palabra conocimiento. Es decir, que cuando yo estoy hablando de Dios y empleo la palabra conocimiento, no quiero indicar el conocimiento racional, o sea, por los sentidos, sino que lo que quiero decir es que estoy experimentando a Dios. Es decir conocer a Dios es decir experimentar a Dios. Y en la medida en que lo voy experimentando, es decir, en la medida en que lo voy conociendo, viendo, en el obrar, en el hacer el bien al otro, en esa misma medida voy tomando conciencia de su presencia en mí, de su obrar o su actuar en mi vida. Ahí viene entonces la pregunta, queridos hermanos. Si Dios está en nosotros y es Él el que nos mueve a hacer el bien al otro, la pregunta sería, ¿de qué manera Dios está en nosotros? Es decir, esta realidad de que Él me mueve a hacer el bien a los demás, ¿eso qué quiere decir? Bien, es decir, cómo Dios actúa en mi vida. La manera de comprender eso nos la dice el Padre Baena de la siguiente forma. El Padre Baena dice que Dios está en nosotros creándonos. Y cada vez que nos sentimos movidos a hacer el bien desinteresadamente a los demás, estamos experimentando su acción creadora en nosotros. Estamos experimentando o conociendo cómo Dios nos crea. ¿Ok? Es decir, ¿cómo está Dios en nosotros? Está creándonos. Cada vez que yo me siento movido a hacer el bien desinteresadamente a los demás, lo que estoy es haciendo experiencia de la acción creadora de Dios en mí. Es decir, estoy experimentando la forma como Dios me está creando. Pero esto puede parecernos, queridos hermanos, raro y extraño. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros muchas veces o creemos o pensamos que Dios nos creó en un momento puntual de la historia o en un momento puntual en el tiempo y que desde allí en adelante nosotros seguimos solos hasta el día de nuestra muerte. Esa es muchas veces la concepción o la manera de creación que tenemos nosotros. O sea, decimos, Dios nos creó y punto. Y nos creó ahora y ahí en adelante continuamos nosotros. Pues bien, el Padre Baena nos invita a cambiar un poco esa manera de concebir la creación de Dios, esa manera de pensar, y nos invita a considerarla de esta forma. Nos invita precisamente a considerar que esta acción creadora de Dios no se limita en un momento puntual, sino que continúa a lo largo de la vida de cada ser humano,
hasta su muerte. ¿Esto no les sabe a ustedes a algo? Cada vez que decimos nosotros, Dios está conmigo o Dios está a mi lado, no quiere decir realmente esto. Es de que Él no solamente nos creó, sino de que su acción creadora nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Eso es lo que quiere decir cada vez que decimos, Dios está conmigo, Dios me acompaña, Dios siempre está a mi lado, Dios camina conmigo. Eso es lo que quiere decir. Es más, desde aquí el pueblo de Israel comprendió de que Dios era Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Esto es bello lo que el Padre Baena nos invita a considerar. Y tiene razón. Es tiempo de cambiar esa concepción, esa manera de entender la creación. Ahora, ¿qué significa comprender o ver? ¿Qué significa precisamente considerar la creación de Dios en este sentido? Significa que sencillamente nosotros, todos, somos criaturas continuas de Dios. Somos criaturas continuas de Dios. Por eso, eso es lo que decía en el encuentro anterior con una palabra complicada que era acto creador continuo. ¿Qué significa acto creador continuo? Esto significa la acción creadora de Dios continuada a lo largo de la vida del ser humano y a lo largo de la existencia de su creación. Entonces, somos criaturas continuas de Dios. Y esto quiere decir no solo que la acción creadora de Dios es permanente, sino también que Dios, al crearnos, está presente en nosotros. Es decir, Dios nos crea, va a decir el Padre Baena, desde dentro. Dios al crearnos no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, presente en nosotros. Vean que ahí está todavía el presupuesto de donde partimos para comprender la revelación bíblica. Dios está en ti y desde ti te crea. Te va creando, va haciendo de ti una nueva creación. Es decir, la creación de Dios no ha terminado. Por eso les decía yo que cuando no partimos desde este punto, desde este fundamento, y leemos la Biblia, así de una vez no entendemos la revelación bíblica. Y entonces comenzamos a creer de que Dios sí terminó su creación en 7 días. A ver, vamos cambiando, ¿sí? Vamos entrando precisamente en esta comprensión de la acción creadora de Dios o del misterio de Dios en el hombre, ¿verdad? Ahora, de lo anterior podemos concluir que cada vez que nos sentimos movidos a hacer el bien, nos estamos dejando crear por Dios. Es decir, nos estamos dejando amar por Él. Por lo tanto, en esta manera que Dios tiene de crearnos, nos comunica su voluntad. Y entonces aquí la pregunta sería, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere contigo al crearte de esa manera? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo al crearme de esa forma? Bueno, por lo menos desde la experiencia de la acción de Dios en nuestra vida y desde el testimonio de la Biblia, la voluntad de Dios es que seamos imagen y semejanza suya. Es decir, Dios quiere crearnos a imagen y semejanza suya. Esto es lo que después van a traducir los místicos como
Dios quiere que seamos Dios por participación, o Dios quiere que seamos uno con Él, o Dios quiere que estemos en comunión con Él. Esto es lo que quiere decir todo esto. Pero si lo vamos a un lenguaje mucho más sencillo, podemos decir junto con Jesús que lo único que Dios quiere es hacernos hijos suyos. De esta realidad, Jesús tuvo conciencia o fue cayendo en la cuenta. Y en la medida en que fue cayendo en la cuenta o se fue haciendo consciente de esta realidad, se fue disponiendo. Y no opuso obstáculo a la acción creadora de Dios en su vida. O sea, dejó que Dios lo hiciera hijo suyo. Y como un hijo, nos va a decir Jesús, o por lo menos nos va a decir el Jesús joánico, nos va a decir que un hijo solo ve hacer o solo hace lo que ve hacer al Padre. Entonces Jesús hizo precisamente lo que el Padre ha hecho con cada uno de nosotros. Es decir, lo que Dios ha hecho con cada ser humano. Entregarse. Y por eso Jesús se entregó. Dio su vida. Y al dar su vida, manifestó el amor de Dios por cada hombre, por cada criatura, por cada ser humano, por cada uno de nosotros. Y entonces Jesús se entregó siendo solidario, se entregó viviendo la verdad, se entregó haciendo el bien, se entregó compartiendo el pan, se entregó regalando consuelo, se entregó donando su perdón, se entregó abriendo su corazón para que todos encontraran un lugar en él, se entregó no apuntando el dedo para juzgar, sino abriendo sus brazos para abrazar. En fin, Jesús hizo lo que Dios hizo en él. O mejor, en él Dios manifestó lo que quiere hacer de cada ser humano. Quiere hacernos sus hijos. Es decir, quiere que nos entreguemos totalmente a los demás, desinteresadamente. A partir de toda esta reflexión, queridos hermanos, podemos entonces comprender el porqué del proyecto de Jesús. El proyecto de Jesús sabemos que fue el reino de Dios o es el reino de Dios. Bueno, a partir de toda esta reflexión podemos entender ese proyecto. Podemos entender que el reino de Dios no es, qué sé yo, una construcción o qué sé yo. No, el reino de Dios no es más que una cosa, y es dejar que Dios reine en ti. Es decir, es no poner obstáculos en tu vida a la acción de Dios y dejar que a través de ti Dios haga todo el bien posible a los demás, desinteresadamente. Dios haga a través de ti todo el bien posible a los demás. Pero hay otra cosa. El Padre Baena también nos invita, por otro lado, a contemplar otro aspecto. Es decir, a contemplar de una manera general la creación de Dios. No solo nosotros, sino también el mundo creado. Y al contemplar de esa forma la creación de Dios, entonces nos invita a contemplar a Dios en el mundo. Vean que ahí estamos partiendo desde el principio. Dios está en el mundo, está en mí y está en todo lo creado. Es por esto, por lo que al contemplar la belleza de la creación, podemos contemplar a Dios mismo que está en ella. Y entonces ahí sí podemos cantar con el salmista: el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuenen su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje.
No en vano, queridos hermanos, el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, nos invita a cuidar la casa común. Esto es la creación. Y cuando nosotros vamos tomando conciencia de todo esto que hemos compartido, que les he compartido hasta el momento, entonces nos damos cuenta, queridos hermanos, de nuestra responsabilidad de cuidar la creación de Dios. Esto es el mundo y cada ser humano. Por eso el Papa en su encíclica nos habla de ecología humana y ecología ambiental. Es decir, del cuidado del medio ambiente, del mundo, de la creación, del mundo creado y del cuidado de cada ser humano. En conclusión, quisiera que hoy nos quedáramos con dos cosas. La primera, que la revelación es anterior a la existencia de Israel como pueblo y por tanto a la escritura de la Biblia, porque Dios se reveló desde los inicios de la humanidad y se sigue revelando hasta el día de hoy. Y la segunda, que podemos conocer la voluntad de Dios cuando caemos en la cuenta de su acto creador en nosotros, es decir, de su acción en nuestra vida. Bien, queridos hermanos, esto era lo que les quería compartir hoy. Pienso que esta pausa estuvo chévere, estuvo buena. Quiero agradecer a todos los que me han escrito y me han manifestado su inquietud, porque de lo que me han escrito y me han manifestado su inquietud, y de la inquietud que me han manifestado, es que he podido de alguna u otra forma darme cuenta de que era necesario hacer esta pausa en el camino. Por eso es que es necesario, queridos hermanos, que ustedes no se queden callados, sino que me hagan saber sus inquietudes. Es necesario que me hagan algún comentario para yo saber cómo vamos y saber si hay que hacer alguna pausa, si hay que precisar algo o si hay que continuar todavía. Alguien me decía, dentro de todos esos comentarios que me llegaron, Padre, ¿cuándo vas a empezar a hablar de la Biblia? Y si ustedes pueden ver, ya estamos hablando de la Biblia. No hay que empezar, ya estamos hablando de la Biblia. Lo que hay que hacer es ir purificando esa idea de pensar que leer la Biblia es abrir el libro y basta. Y entonces comenzar a leer versículo por versículo, no. Leer la Biblia implica primero comprender, tener presente el principio, estos parámetros que estamos viendo para comprender o asimilar un poco el mensaje, el testimonio de fe que esta comunidad nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. De tal forma que ya hemos comenzado a leer la Biblia. Y ustedes lo pueden ver, desde estas claves que les he dado, pueden comenzar a leer los textos bíblicos y verán a ver cómo les sabe diferente, les sabe distinto. Otra inquietud que me llegó, Padre, a partir de todo lo que usted nos ha compartido, ¿cómo es posible entender el Antiguo Testamento? Porque es que Jesús nos habla de un Dios que es amor y el Antiguo Testamento nos presenta otro. Vemos como una incoherencia, una inconsistencia. Precisamente esa inconsistencia la podemos ver o la vemos cuando no partimos o no tenemos claro esto que les he compartido hoy. ¿Por qué? Porque es sencillamente contemplar desde el punto de vista, desde lo que le he compartido hoy, cómo esa experiencia de fe que este pueblo, que esta comunidad nos transmite, es una experiencia o es el esfuerzo de comprensión de esta comunidad por comprender precisamente cuál era la voluntad de Dios con ellos, pero que esa voluntad de Dios se manifestó de una manera más clara en Jesús de Nazaret. Por eso digamos que Jesús de Nazaret es la meta, pero que todo esto es el esfuerzo de comprensión hasta llegar a esa meta. Y allí que para leer toda la Biblia tenemos que partir no del Génesis, sino desde Jesús, porque Jesús ilumina todo el resto.
De tal forma que no son dos dioses distintos, sino que es un solo Dios. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento se nos manifiesta como todo el esfuerzo por comprender lo que este Dios estaba revelando a ellos, a cada ser humano. Quiero agradecer a Piedad Correa, allá en Medellín, al grupo de personas que sé que también comparten con ella estos encuentros acá en La Fonte. Agradecerles porque a través de ella me llegaron también sus inquietudes y es por eso que hemos hecho esta pausa. También quiero agradecer a Ana Karina sus aportes, agradecer a José Ignacio, a Claret, en fin, a todos aquellos que con sus preguntas, con sus inquietudes, también nos permiten enriquecer esta reflexión. Por eso te invito a que nos dejes tus comentarios, nos los dejes, o me lo envíes a mi WhatsApp, que aparece allí en pantalla. Es necesario saber, escucharte, quiero escucharte, para así saber también cómo enfocar en cada momento estas reflexiones. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que Dios te permita precisamente, o mejor, que tú dispongas tu corazón para que Dios te siga creando, siga haciendo su voluntad en ti. Que tengas feliz noche. Qué bien selló la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no le tiene, mas sé que todo origen de ella viene.